Muy buenas tardes, les habla Edgar Ochoa, director de estrategia macroeconómica para Wall Street Easy desde Montevideo. Hoy vamos a estar hablando de uno de los bancos que reportó durante la semana, que fue JP Morgan, uno de los bancos más conocidos, uno de los bancos más grandes del mundo. Así que sin duda uno que siempre hay que tener en el radar, siempre hay que estar analizando y pendiente de qué esté pasando con él, porque es clave para la salud financiera no solo de Estados Unidos, sino también del mundo. Eh, y bueno, JP Morgan reportó recientemente ingresos muy por encima de lo que esperaba el mercado, ventas muy por encima de lo que esperaba el mercado, sin embargo cae. Bueno, antes de explicar por qué cae, quiero hablar un poco de la parte interna del banco, qué está pasando con el mismo, qué tal le fue el reporte, los detalles más internos del reporte. Y bueno, las ventas básicamente planchadas igual que en el 2019, igual también la parte de ingresos. Vemos cómo el EPS o los ingresos por acción crecieron 9%, probablemente efecto de las recompras de acciones anteriores, así que una ligera mejoría, no desde el punto de vista fundamental, sino más desde el punto de vista de ingeniería financiera. Así que bueno, el punto más importante para mí de este reporte fue el hecho de que JP Morgan comentara de que apenas reservó 600 millones de dólares para pérdidas. Es importante porque antes fue cerca de 2 millardos, así que ellos ven una reducción importante en su riesgo de crédito para que deciden no seguir aumentando sus reservas para pérdidas. Y lo más importante es que JP Morgan nos dejó muy claro que hay una diferencia importante entre la banca comercial y la banca de inversión en un momento, una coyuntura como la actual con el coronavirus. La banca comercial muy golpeada, la gente está pidiendo menos créditos, capaz que hay aumento en el lado de hipotecas, pero de resto, negocios pidiendo créditos muy pocos, excepto los créditos federales que no le dejan nada a los bancos. Personas pidiendo créditos para otra cosa más allá de una casa, muy poco. Tarjetas de crédito presentando impagos, digamos no importantes, pero que niveles inusuales por el hecho por el efecto que ha tenido el virus sobre la economía, no solo de Estados Unidos, sino global. Entonces esto llevó a que los ingresos por la banca comercial, la banca tradicional, cayeran 9%. Mientras tanto, del lado de banca de inversión, vemos como banca corporativa y de inversión creció un 52%, y la parte de asset management creció cerca de un 10%. Así que enorme crecimiento de la parte de banca comercial, que ahora pasa a ser de la parte de banca de inversión, que ahora comienza a ser el 70% de la empresa. Dentro de la data interna de banca de inversión vemos como ganancias por trading de monedas y acciones, básicamente aumento bastante importante, 29% de aumento. Esto se da por el hecho de que JP Morgan maneja cuentas de inversión de personas y también le ofrece el servicio de corretaje de bolsa a fondos de inversión, a family offices, inversores pesados que administran sus propias cuentas, pero a la hora de ejecutar cada transacción a JP Morgan le queda algo. Así que JP Morgan, por cada transacción que se hizo en sus plataformas, cobró una comisión interesante, que la estamos viendo acá como aumentó 29% esas comisiones. Y bueno, en momentos como el actual, como la coyuntura del coronavirus, que la economía está tan golpeada, que la bolsa muestra tanta volatilidad, los volúmenes de compra y venta aumentan y evidentemente bancos como JP Morgan se benefician. La empresa también invierte su dinero propio y de sus clientes en la bolsa. Ahí veo un aumento del 32% en las ganancias. Así que fíjense este modelo de negocio de JP Morgan, de banca de inversión.
por un lado ganan con el dinero de otros, invirtiéndolo, y por el otro le cobran a esa persona de paso una comisión por cada transacción que se hace. Así que para ellos es un negocio impresionante. El dinero bajo administración creció un 16%, o sea que cada día más personas quieren poner su capital con JP Morgan para que eso lo inviertan. Las ganancias no relacionadas con intereses crecieron 3% y ganancias por préstamos para hipotecarios crecieron un 16%. Así que digamos que JP Morgan fue uno de los beneficiados de, por lo menos en este sector, en este segmento de su negocio, fue uno de los beneficiados del hecho de que la Reserva Federal tenga tasas de interés en cero, lo que ha llevado a que muchas personas, sin importar la coyuntura económica que están pasando, deciden aprovechar y asegurarse esas tasas de interés tan bajas. Así que, en resumen, golazo, hermoso reporte del lado de banca de inversión, terrible reporte, mal reporte del lado de banca comercial. Durante la llamada donde explicaban este reporte, la administración de JP Morgan siguió recibiendo la pregunta de por qué no tratan de pasar más recursos y poner más, y que su modelo de negocios dependa mucho más de la banca de inversión. Y bueno, ahí fueron muy tajantes de que ellos entienden que en la coyuntura actual sería lo más correcto, pero este es un negocio que lleva cientos de años funcionando, y ellos no van a cambiar el enfoque del negocio por un año donde pasó una variable que nadie podía prever, como el virus, pasar a cambiarse de enfoque. Para ellos 2021 y 2022 van a ser años de recuperación, pero sí fueron muy enfáticos en decir que la economía necesita dos cosas. Una, que se dé un acuerdo de rescate económico en el Senado, que no termina de darse, y hoy nos confirman que lo más probable es que se dé después de las elecciones, número uno. Y número dos, Jamie Dimon, CEO de JP Morgan, pidió que no se volvieran a hacer cuarentenas, que no se volvieran a hacer, ¿cómo se llama? Que no se volvieran a hacer cuarentenas, que no se volviera a obligar a las empresas a no abrir, porque dice que una segunda ola de cierres de ciudades y de obligar a la gente a quedarse en casa puede ser un golpe mortal para muchas empresas que ya vienen bastante afectadas, sobre todo en el sector de hospitalidad y de restaurantes. Y más bien lo que tenemos que pensar es cómo hacer para ayudar a ese grupo económico a que no quiebre, porque una buena parte de los empleados de Estados Unidos, cerca de 16 millones de empleados, están en este sector. Así que si ese sector se funde, hay muchos millones de americanos que no van a tener trabajo y que el resto de la economía no está pujante como para poder absorberlos. Así que es importante, es clave lo que nos dice acá Jamie Dimon. Y ahora, para comparar, antes de pasar a hablar del precio de la acción como tal, fíjense algo que les quería mostrar para compararlo, cómo ha ido la banca comercial versus a la banca de inversión. Entonces, Goldman Sachs vendría a ser un modelo de negocio bancario casi totalmente enfocado en banca de inversión. Tiene muy poco colocado en banca comercial. Fíjense cómo es uno de los bancos que está por empezar a tener retorno este año. Está 7% abajo. Y bueno, ya está acercándose a sus niveles de marzo. Así que bueno, un banco interesante también. Fíjense cómo está Bank of America, menos 32% de lo que da el 2020, un retorno peor que el de JP Morgan, no tan alejado, pero peor. Y viene dado por el hecho de que Bank of America, al igual que JP Morgan, se diversificó, pero ellos tienen más fichas puestas en la banca comercial. Así que digamos que por allí se explica lo que está pasando. Y si hacemos un vistazo más a largo plazo para entender un poco las decisiones de cada banco, fíjense este gráfico que está hermoso. Fíjense cómo ahí está. Fíjense cómo el retorno
de JP Morgan y de Bank of America. Vendría a ser este rojo, ¿no? En un segundo que me está ganando. Ya, un segundito, vamos a quitarle esto para que no confundirnos. Y cerramos esto. Bien, ahora se entiende. Bueno, fíjense cómo en los últimos 5 años JP Morgan ha sido el banco con mejor retorno. Segundo viene Bank of America con 48% de retorno. De tercero ponemos a Goldman Sachs con 15% y de último Wells Fargo con 55% en realidad de pérdida. Entonces fíjense que el modelo diversificado de Bank of America y JP Morgan ha venido funcionando. Este es un año atípico y por eso es que Goldman Sachs y Morgan Stanley también se han visto muy beneficiados de la situación actual. Bueno, no muy beneficiados, digamos que están menos golpeados que el resto de la banca. Así que para que vean que a largo plazo que esté pasando esto con Goldman Sachs no significa que vaya a ser una tendencia que se mantenga por muchísimo tiempo. Así que quitamos esto y ahora sí vamos a hablar un poco del gráfico, que nos dice el gráfico de JP Morgan. Desde el punto de vista de mediano y largo plazo, vamos a poner los promedios móviles primero. Fíjense algo muy interesante. Estuvo a punto de pasar su promedio móvil de 200 días y falló. Falló al igual que falló el 8 de junio. Esta fue una fecha de que todas las empresas afectadas por el coronavirus tuvieron una fuerte caída en las siguientes semanas y nunca se recuperaron a sus niveles por el hecho de que se hablaba que venía un segundo rebrote. Este rebrote se dio, no fue tan nocivo para la economía como se esperaba, pero fíjense que este gráfico de JP Morgan es muy parecido al del resto de las empresas afectadas por el coronavirus. Así que digamos que a medida que vayamos saliendo de esta situación del coronavirus, es probable que JP Morgan se vaya recuperando. Ha venido desde marzo, fíjense. Recuperándose, aquí se salió de ese rango alcista y lo volvió a recuperar al final de septiembre, principios de octubre. Así que esta tendencia alcista debería mantenerse a mediano y largo plazo. El catalizador especial va a ser cuando supere ese nivel de 104.5, vamos a ponerle, porque es un promedio móvil a la baja. Ahí al quebrar esa resistencia al alza, puede venirse momentos muy, muy interesantes para el banco. Por ahora sigue en la lona, sigue complicado. Lamentablemente, a pesar de que reportó excelente, no logró vencer esa resistencia. Y si vamos a los puntos pivotes y todo cosas para que no sea difícil seguir el gráfico, fíjense que acá tenemos un piso interesante en... un segundito para ponerlo, quita el porcentaje. Ok. Fíjense que acá tenemos un piso interesante en 97.5 más o menos es este piso que tiene ahí, y a partir de allí, si logra rebotar, los siguientes niveles son 103.7 y el último nivel a alcanzar sería 110. Así que muy cerca del piso, los techos son mucho más elevados, así que el que está invirtiendo mediano y largo plazo, esta es una buena oportunidad de compra, una oportunidad de compra interesante a uno de los bancos más fuertes de Wall Street. A corto plazo se hace más complejo porque otra vez rechaza ese nivel del promedio móvil, y bueno, evidentemente las cosas han mejorado, pero no lo suficiente como para convencer al mercado. Así que si yo tuviera que apostar, me parece que esta situación de golpe a la banca se va a mantener hasta las elecciones. Los bancos son uno de los activos que más tienen para ganar y perder en las elecciones, así que creo que mucha gente no va a querer apostar fuerte por la banca hasta que pase esa nube negra, que bueno, vamos a estar haciendo un reporte sobre el tema. Los que quieran recibirlo, por favor escríbanos a info@wallstreeteasy.com
o a nuestras redes sociales. Lo dejo hasta acá. Cualquier pregunta más allá de las elecciones también la pueden enviar por ese medio. Y bueno, ya haremos otros videos para seguir poniendo la bolsa en contexto.